El hombre de 22 años del condado de Whitley está acusado de un hecho trágico de primer grado tras la pérdida de una niña de 3 años. Jordan Blake Taylor, de Woodbine, fue detenido y está en el centro de detención del condado de Whitley. Los equipos de EMS fueron llamados a la casa el domingo, donde la niña fue encontrada sin reacción. El caso está bajo investigación por la Policía Estatal de Kentucky. Hoy os traemos el documental sobre el crimen real del caso de Amura Michelle Smallwood. Corbin, Kentucky, un pequeño pueblo ubicado entre colinas de un verde profundo y extensos campos abiertos. Es un lugar donde la vida avanza con un ritmo suave y una calma natural. Los estrechos caminos rurales conducen a vecindarios tranquilos, donde las antiguas casas de madera descansan bajo la sombra de altos árboles. Y en invierno, el río Laurel refleja en silencio el cielo de un gris plateado, mientras que en verano las risas de los niños resuenan en los parques, llenando el aire de vida. En Eatontown School Road, el 13 de enero de 2020, en un hospital de Corbin, llegó al mundo un pequeño ángel, Amura Michelle Smallwood, que pesaba un poco más de 7 pounds y dejó escapar su primer llanto, el sonido más dulce que sus jóvenes padres, Jimmy Smallwood y Alexandra Ward, habían escuchado jamás. En su pequeño hogar, en el condado de Whitley, los primeros años de Amura estuvieron llenos de momentos sencillos pero felices. Desde risas brillantes en un columpio del parque, hasta globos coloridos de cumpleaños y la colección de moños multicolores que su madre preparaba con cariño cada mañana. La comunidad unida alrededor de Corbin se mantenía en paz, con caminos rurales, campos extensos y el tranquilo río que pasaba lentamente. Y dentro de ese entorno apacible, Amura creció como un rayo de sol, inocente, despreocupada y rodeada de un cariño inmenso. Los primeros años de Amura estuvieron llenos de amor y cuidados. Y para Jimmy, ella no solo era su hija, sino también su pequeña amiga más cercana. Las fotografías tomadas durante aquellos días felices dicen más que cualquier palabra. Amura, con su sonrisa radiante, acurrucada con seguridad en los brazos firmes de su padre. Los abrazos fuertes en medio de campos verdes donde la brisa movía suavemente la hierba, creando la imagen de una infancia serena y llena de calidez. En las salidas familiares a la naturaleza, Amura Michelle Smallwood dio sus primeros pasos, aún tambaleantes pero llenos de emoción. Y cuando llegó su primer cumpleaños, la pequeña habitación se iluminó con risas y miradas orgullosas mientras Jimmy y Alexandra se colocaban a cada lado, observando con alegría cómo su niña extendía la mano hacia su pastel de cumpleaños. Desde ese momento, Amura parecía un rayo de sol resplandeciente, inocente, pura y capaz de llevar calidez a todos a su alrededor. Su risa brillante, extendiéndose como una melodía que hacía sonreír a cualquiera cerca. Y esa sonrisa clara y suave era suficiente para enternecer incluso los corazones más duros. Alexandra siempre apreciaba los momentos que pasaba arreglando a su pequeña princesa. Habiendo reunido toda una colección de moños, desde los delicados blancos con encaje hasta los grandes y brillantes cubiertos de destellos, y cada mañana comenzaba con un ritual sencillo pero lleno de cariño: elegir el moño perfecto que combinara con el ánimo de Amura para el día. Mientras tanto, Jimmy alimentaba el amor de su hija por la naturaleza, llevándola a menudo a pescar, aunque en lugar de esperar alguna captura, la pequeña Amura quedaba fascinada con las mariposas revoloteando y las flores silvestres a lo largo de la orilla.
viendo el mundo natural no como un lugar para atrapar cosas, sino como una imagen vibrante para explorar y sonreír. Jimmy llevaba a Amura con frecuencia al parque y la impulsaba suavemente en el columpio, y cada vez su risa brillante resonaba en el aire, haciendo sonreír a cualquiera que la escuchara. De regreso en casa, Amura era recibida por su perrito. Un compañero leal, siempre listo para unirse a cada juego y a cada aventura imaginativa, y especialmente adoraba organizar elaboradas fiestas de té para sus pequeñas muñecas, vistiéndolas con trajes lindos. Pero por encima de todo, la mayor alegría en la vida de Amura era su hermanita bebé, a quien adoraba con un cariño puro, siempre protectora y dispuesta a mantenerla a salvo, como una hermanita mayor, valiente y dulce. Cuando Amura Michelle Smallwood cumplió 3 años, realmente se convirtió en una pequeña princesa, encantada con unicornios coloridos, siempre llevando vestidos rosados y esponjosos, y sin salir nunca sin su diadema brillante de unicornio. En las fotos familiares tomadas en parques de diversiones, Amura siempre era el centro de la alegría, con su sonrisa radiante iluminando cada imagen, rodeada de primos y familiares que adoraban a esta niña vivaz y alegre. Con el tiempo, la relación entre Jimmy Smallwood y Alexandra Ward perdió la conexión que alguna vez tuvo, y decidieron separarse. Un cambio demasiado grande para una niña de 3 años como Amura Michelle Smallwood, cuyo mundo antes seguro de repente se volvió inestable. Las fotos que habían capturado risas brillantes y el cálido abrazo de una familia unida se convirtieron en recuerdos, y la pequeña princesa que estaba acostumbrada a las salidas al aire libre con su padre, a sentarse en un columpio del parque y a escuchar cómo la risa llenaba el aire, ahora enfrentaba una vida marcada por la ausencia, con su padre ya no viviendo en el hogar y su madre, apenas en sus 20s, esforzándose por proveer para su hija. En la pequeña casa del condado de Whitley, Amura seguía siendo un rayo de luz resplandeciente, pero esa luz, poco a poco, se volvió frágil a medida que la falta de calidez familiar comenzaba a proyectar una sombra sobre su infancia. Enero de 2023. Alexandra Ward acababa de cumplir 20 años y llevaba casi completamente sola la responsabilidad de criar a sus 2 hijas pequeñas. Y la soledad combinada con una necesidad desesperada de apoyo la dejó vulnerable ante cosas que podían parecer ordinarias. Durante ese tiempo, en la aplicación de redes sociales Snapchat, Alexandra conoció a Jordan Blake Taylor, un hombre de 22 años de un pueblo cercano que, en las fotos, parecía cualquier otro joven común, con una figura alta, cabello oscuro y una manera de hablar dulce en el momento justo, para una madre joven agotada por el peso que llevaba. Su presencia no parecía una señal de peligro, sino más bien una especie de rescate, una esperanza que Alexandra creyó que podría llenar el vacío en su vida. Lo que debería haber sido una fase lenta y cautelosa de conocerse, se convirtió rápidamente en una relación romántica intensa. Y para febrero de 2023. Solo unas pocas semanas después de conocerse, Alexandra tomó una decisión que cambiaría por completo la vida de su familia. Permitió que Jordan Blake Taylor se mudara a la pequeña casa en Eatontown School Road. Para la pequeña Amura Michelle Smallwood, de 3 años, y su hermanita bebé, la aparición de un desconocido en su hogar familiar fue confusa, y Amura, que siempre había sido cautelosa,
con las personas que no conocía. Ahora tenía que aceptar a Jordan como parte de la familia. Pero siendo una niña dulce y obediente, confiaba en su madre. Y si su madre decía que el tío Jordan viviría con ellas, entonces, para Amura, simplemente era algo que debía aceptar. Jordan reconoció rápidamente la vulnerabilidad dentro de esta familia. Alexandra era joven, con poca experiencia y deseosa de atención, trabajando arduamente para mantener a sus 2 pequeñas hijas y agradecida por cualquier ayuda. Y a los ojos de alguien con intenciones negativas. Era la situación perfecta para aprovecharse. Sin embargo, Jordan Taylor no era un hombre común, porque detrás de su figura alta y su sonrisa desarmante había un pasado sombrío que pocas personas conocían. El 17 de julio de 2020, casi 2 años y medio antes de conocer a Alexandra, ocurrió un incidente serio cuando su hijo de 6 meses, Javon Kingston Blake Taylor, dejó repentinamente de reaccionar mientras estaba bajo su cuidado. Una situación que causó conmoción, pero que finalmente no resultó en ninguna condena, dejando preguntas sin respuesta. Shaina Begley, la madre del bebé, estaba trabajando un turno nocturno cuando recibió una llamada telefónica que cambió su vida para siempre. Con Jordan diciendo brevemente, «No te alteres, pero el bebé no tiene pulso y va en la ambulancia», antes de colgar. Y poco después, Shaina recibió otro mensaje que decía, «No quise causarle daño», seguido de una frase que la dejó paralizada. «Hice que el bebé dejara de responder». Shaina entregó de inmediato estos mensajes a las autoridades, pero los hallazgos oficiales del médico forense fueron registrados como indeterminados, lo que significaba que no había suficiente evidencia para presentar cargos. El caso se cerró y Jordan Taylor siguió en libertad, llevando consigo la inquietante realidad de que causar daño a un niño podía quedar sin castigo. Pero la pérdida de su propio hijo fue solo uno de los giros oscuros. Desde 2019 hasta 2023, Jordan Taylor fue detenido un total de 14 veces, con una larga lista de acusaciones que incluían conducta dañina, comportamiento serio y perjudicial dentro del hogar, amenazas peligrosas, hurto, alteración del orden público bajo la influencia de una sustancia, posesión de objetos peligrosos capaces de causar daño de manera indebida y múltiples episodios de intimidación. En la base de datos policial había 14 fotos de registro que documentaban cada vez que fue puesto bajo custodia. Y cada foto era una oportunidad para que el sistema de justicia reconociera el peligro. Pero 14 veces la sociedad aún decidió darle otra oportunidad. Y esta falta de acción repetida permitió que alguien con un patrón de conducta seriamente dañina permaneciera en libertad hasta que ocurrió una tragedia irreversible. Cuando Jordan Taylor se mudó con Alexandra, no ocultó su pasado. Al contrario, comenzó un juego psicológico, probando lentamente los límites para ver cuánto estaba dispuesta a aceptar Alexandra, empezando con insinuaciones vagas y comentarios casuales sobre problemas en su vida, y luego volviéndose más directo al mencionar encuentros previos con la ley. Alexandra escuchó sin cuestionar. Y la primera prueba se superó, porque en lugar de sospecha, surgió curiosidad. A partir de las historias dispersas de su novio, Alexandra comenzó a buscar información sobre Jordan en Internet. Y lo que encontró debería haber encendido una alarma en cualquier madre.
Lo que Alexandra encontró en Internet debería haber hecho que cualquier madre con la mente clara tomara a sus hijas y huyera lejos. Pero en lugar de sentir miedo, sintió una atracción inexplicable. Para una joven criada en un pequeño pueblo, el pasado problemático de Jordan no sonaba como una señal de alarma, sino que llevaba el atractivo de un tipo de romance arriesgado. La imagen de un chico rebelde, con una oscuridad misteriosa que aportaba a su vida diaria una sensación de drama que antes no tenía. Jordan observaba con cuidado cada reacción de Alexandra. Y cuando ella no hizo preguntas ni mostró dudas, él dio el siguiente paso al revelar la parte más devastadora de su pasado, la pérdida de su hijo de 6 meses. Jordan no compartió detalles ni admitió responsabilidad. Simplemente describió esta pérdida trágica como un dolor que le había roto el corazón. Y una vez más, Alexandra respondió con empatía en lugar de sospecha, con comprensión en lugar de temor. No solo aceptó ese pasado, sino que incluso comenzó a defender a Jordan frente a todas las miradas escépticas. Y cuando amigos y conocidos le advirtieron que estaba poniendo en riesgo a sus hijas al vivir con un hombre que tenía antecedentes, Alexandra lo descartó, insistiendo en que ellos no lo conocían como ella y que juzgaban desde afuera. Para ella, esas advertencias no eran muestras de preocupación, sino de envidia, porque Alexandra creía que, por fin, había encontrado a un hombre de verdad, incluso si cargaba con una historia llena de sombras. A mediados de febrero, Jordan había comprendido algo crucial. Alexandra no lo detendría sin importar lo que hiciera, e incluso estaba dispuesta a ayudar a ocultar lo que ocurriera. Al entender esto, Jordan comenzó a calcular con una mentalidad fría y deliberada. Y entre las dos pequeñas, la menor era demasiado chiquita para generar las reacciones que él buscaba, mientras que la pequeña Amura Michelle Smallwood, de 3 años, estaba en una edad en la que una niña ya podía sentir miedo, angustia e incluso vergüenza, aunque seguía siendo demasiado pequeña para protegerse o encontrar las palabras para contarle a un adulto. Esa indefensión combinada con la confianza inocente de una niña convirtió a Amora en el objetivo ideal para alguien que llevaba pensamientos distorsionados y peligrosos. A medida que febrero avanzaba, el ambiente dentro de la pequeña casa de Eaton Town School Road cambiaba día tras día. Y lo que debería haber sido un lugar seguro para 2 niñas se volvió poco a poco asfixiante. Con Jordan Taylor, impulsado por un cálculo frío y una paciencia inquietante, empujando constantemente los límites. Y lo que aumentaba su confianza era la completa falta de resistencia por parte de Alexandra. El primer accidente que involucró a Amura pareció una prueba, con un pequeño rasguño en el cuerpo de la niña explicado por Jordan como una caída del sofá. La pequeña de 3 años, con sus ojos grandes, miró a su madre con una mezcla de dolor y confusión, percibiendo en su inocente entendimiento que algo no estaba bien. Pero el adulto en quien más confiaba creyó la explicación de Jordan. Y para Amura, el tío Jordan se sentía demasiado grande e intimidante, mientras que la amarga verdad era que su madre había decidido confiar en él. Ese fue el momento en que su infancia inocente comenzó a quedar ensombrecida por el miedo. Un descenso que conduciría a una tragedia irreversible. El 4 de febrero, Alexandra publicó en redes sociales una foto con su hija. A primera vista,
seguía siendo la pequeña Amura con su sonrisa familiar. Pero si se miraba con atención, aquella sonrisa parecía forzada y sus ojos mostraban una tristeza inusual. Y nadie sabía que esa sería una de las últimas fotos oficiales de ella. Después de eso, casi dejaron de tomar fotografías porque su apariencia se volvió cada vez más difícil de explicar, con accidentes que aparecían con mayor frecuencia y que parecían organizados con un cálculo frío, ya que repetidamente se decía que Amora había caído por las escaleras, chocado con una puerta o golpeado algún mueble de la casa. Explicaciones poco convincentes mientras el daño a su pequeño cuerpo se volvía más serio. Su figura diminuta se convirtió poco a poco en un desgarrador registro de maltrato marcado por trazas sospechosas, señales en diferentes etapas de recuperación, pequeños rasguños aún sin cerrar, marcas que se superponían. Todas contando la misma historia, estaba soportando un patrón continuo de trato dañino dentro del mismo hogar que se suponía debía protegerla. Para el 14 de febrero, en el día de San Valentín, el pequeño rostro de Amura se había convertido en un reflejo visible de daño, con marcas sospechosas superpuestas, zonas oscuras y sombras bajo los ojos que antes estaban llenos de inocencia. Y una foto tomada ese día, más tarde, se convirtió en una pieza clave de evidencia, mostrando a una niña de 3 años con el rostro cubierto de señales de angustia intentando aún sonreír a la cámara. Una sonrisa tensa que escondía un sufrimiento que no podía expresar con palabras. Esa imagen quedó grabada en los investigadores durante años. Un recordatorio inquietante de que hubo un momento en el que una niña trató de sonreír incluso cuando su mundo se estaba desmoronando. Con el tiempo, Amura dejó de preguntar por qué el tío Jordan le causaba daño profundo. Y dejó de llorar cuando era tratada con dureza, porque su pequeño cuerpo había aprendido una dura lección. Resistirse solo empeoraba la angustia. Con tan solo 3 años, su espíritu tierno estaba siendo aplastado bajo el peso de un trauma que ningún niño debería soportar jamás. Mientras tanto, los mensajes que Jordan enviaba a Alexandra se volvieron cada vez más atrevidos e inquietantes, incluyendo uno que decía: «Causo daño a Amora siempre que puedo». Y estos mensajes no solo revelaban la dura realidad de lo que Amora estaba soportando, sino que también mostraban que Alexandra sabía claramente lo que estaba ocurriendo, y aún así no tomó ninguna acción para proteger a su hija. Otro mensaje de Jordan decía: «Causé daño a Amura», seguido de descripciones detalladas de lo que había hecho. Pero lo que realmente perturbó a los investigadores fue la respuesta de Alexandra, que no mostraba indignación ni el instinto de defender a su niña. Y en lugar de eso, se centraba únicamente en ocultar lo que estaba pasando, escribiendo: «Baby, por favor dime que no dejaste marcas visibles. Y luego, cuando visitemos a la familia, necesitamos hacer que esas decoloraciones se desvanezcan antes del miércoles». El rastro digital contaba la misma historia, con el historial de búsqueda de Alexandra lleno de frases como «cómo hacer que las marcas desaparezcan rápido», «cómo cubrir manchas rojas» y «medicina para reducir la hinchazón facial». Y cada búsqueda servía como una prueba clara de que ella sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Pero en lugar de salvar a su hija, eligió ocultarlo. El 15 de febrero,
a Alexandra se le dio una última oportunidad para salvarse a sí misma y a sus 2 hijas cuando una amiga cercana, abrumada por la preocupación, le envió mensajes urgentes advirtiéndole que Jordan Taylor era un peligro real. Un peligro para Alexandra y especialmente para las niñas. Para entonces, la evidencia era inconfundible. Los amplios antecedentes de Jordan. El desenlace sospechoso del incidente previo relacionado con su hijo. Su comportamiento cada vez más agresivo y la experiencia directa de esta amiga que había visto lo duro que podía volverse. Cada señal apuntaba a que esta era la última advertencia, la última oportunidad para que Alexandra eligiera a sus hijas por encima de un hombre. Y la amiga, casi desesperada, le escribió: ¿por qué dejarías que alguien que estuvo involucrado en la pérdida trágica de su propio hijo cuidara de los tuyos? Una súplica que no era solo una advertencia, sino un llamado directo al corazón de una madre. Las capturas de pantalla de esa conversación se convirtieron después en una prueba innegable de un último intento por evitar una tragedia. Y Alexandra leyó cada palabra y entendió completamente su significado. Tenía 4 días. 4 días preciosos para empacar sus cosas, tomar a sus hijas, dejar la casa de Eatontown School Road y poner la seguridad de Amura y de su hermanita por encima de todo. Pero Alexandra eligió de otra manera. En lugar de actuar, se quedó. Y en lugar de escuchar la razón y el instinto maternal, siguió defendiendo a Jordan, desestimando las súplicas de sus amigas e insistiendo en que simplemente no lo conocían como ella. Para Alexandra, esto no era una amenaza, sino solo celos de quienes estaban afuera. Y esa elección cerró la última oportunidad de salvar a Amouura, una oportunidad que, con el tiempo, todos desearían que ella hubiera tomado. El 17 de febrero, todo cruzó una línea que nunca podría revertirse, marcando el momento en que Jordan Taylor pasó de un trato dañino constante a un acto deliberado destinado a provocar una pérdida trágica. Esta vez no ocultó nada, pues Jordan se grabó a sí mismo restringiendo la respiración de la pequeña Amouura, de 3 años. Y en el video, su carita mostraba múltiples señales de angustia, incluida una pequeña marca en el puente de la nariz, mientras Jordan usaba su mano grande para cubrirle la boca y la nariz, con sollozos débiles mezclados con respiraciones entrecortadas que se escuchaban a lo largo de la grabación. Un sonido inquietante imposible de olvidar. No fue un momento de enojo repentino, sino un acto calculado realizado paso a paso, como si Jordan estuviera probando límites. ¿Cuánto podía soportar un cuerpo tan pequeño y cuánto podía resistir una niña tan joven ante una fuerza tan cruel? El video fue solo el comienzo de algo aún peor, y Jordan se lo envió directamente a Alexandra como una prueba final. Pero en lugar de entrar en pánico o llamar a la policía, su reacción dejó a muchos sin palabras, ya que Alexandra simplemente respondió que él debía ser más cuidadoso y evitar dejar evidencia. Más tarde ese mismo día, las amenazas de Jordan escalaron, escribiendo: «Puedo arruinarte, Alex, ya verás». Y cuando Alexandra mostró miedo y suplicó, su respuesta fue aún más alarmante: «Voy a convertir toda la casa en un caso sensible». Y a pesar de todo, Alexandra eligió un apego ciego y respondió: «No quiero ver, solo te quiero a ti, baby». El 18 de febrero se registró otra evidencia desgarradora,
mostrando a Amura sentada frente a un tazón de cereal, casi incapaz de alimentarse por sí misma. Intentó llevar la cuchara a la boca, pero su pequeña cabecita se tambaleaba mientras luchaba por mantenerla erguida, y sus movimientos lentos y temblorosos mostraban que su cuerpo estaba perdiendo control. Con tan solo 3 años, Amura debería haber estado corriendo, jugando y explorando el mundo con inocencia. Pero en cambio, el trato dañino repetido había causado un serio impacto en su sistema nervioso, debilitando claramente su capacidad para moverse. Ese video se convirtió más tarde en una evidencia contundente que demostraba que Amura pasó sus últimos días debilitándose físicamente frente a las mismas personas que se suponía debían protegerla. Luego llegó el 19 de febrero de 2023, el día recordado como el momento en que las acciones dañinas alcanzaron su punto máximo. Alrededor de las 8:30 de la mañana, Alexandra salió a trabajar, dejando a sus 2 hijas bajo el cuidado de Jordan Taylor. Y Amura, con solo 3 años, casi no tenía fuerzas. Su pequeño cuerpo ya marcado por múltiples señales de angustia en diferentes etapas y deteriorándose rápidamente, con decoloraciones superpuestas y zonas que aún no habían sanado, sirviendo como prueba del largo periodo de maltrato físico. Los mensajes intercambiados esa mañana revelaron una verdad fría: una madre eligiendo trabajar en lugar de reconocer la condición crítica de su hija. Jordan escribió: «Estoy a punto de perder la paciencia con ella». Y en mensajes posteriores, Alexandra preguntó: «¿Qué vas a hacer? No estoy en casa». A lo que Jordan respondió con una amenaza inquietante: «Te causaré daño». «No me cuestiones». Alexandra intentó llamarlo varias veces, pero lo más importante es que nunca salió de su lugar de trabajo. No llamó a la policía ni pidió a nadie que revisara a las 2 pequeñas. Hubo una breve llamada entre ellos, aunque su contenido exacto sigue siendo desconocido. Pero para Jordan pareció ser un permiso implícito para seguir adelante con el acto final, el momento que provocó la pérdida trágica de Amura Michelle Smallwood. Jordan Taylor, un hombre previamente vinculado a la pérdida sospechosa de su propio hijo, pero que nunca fue considerado legalmente responsable, terminó liberando años de impulsos distorsionados y comportamiento controlador y dañino sobre una niña de 3 años que no tenía la capacidad de protegerse. Amura Michelle Smallwood, la pequeña que alguna vez reía libremente en un columpio del parque y adoraba su diminuta colección de unicornios, se convirtió en la víctima de acciones crueles que nadie podría haber imaginado, ya que la mentalidad retorcida de Jordan, alimentada por el abandono de responsabilidad por parte de la madre, obligó a Amura a vivir días llenos de miedo y sufrimiento, donde soportó un trato dañino repetido y un malestar emocional y físico provocado de manera deliberada. Jordan disfrutaba de una falsa sensación de control, imponiendo su poder dominante sobre una niña inocente que no podía resistirse. Y esa indefensión convirtió trágicamente a Amura en su objetivo final. Cerca de 2 horas después de que Alexandra ignorara sus mensajes amenazantes, Jordan envió un último texto: «Respóndeme, Buddy. Amura no está reaccionando». Y para las 2:30 de la tarde finalmente llamó a los servicios de emergencia. Pero lo que más inquietó a los operadores fue su voz, tranquila hasta un grado perturbador, cuando informó: «Mi hija se cayó
y no está reaccionando. Palabras tan breves y sin emoción que no reflejaban la gravedad de la situación, marcando el inicio de un capítulo profundamente inquietante en la investigación, donde la verdad saldría a la luz poco a poco en cada detalle del informe forense sobre el estado de Amura Michelle Smallwood. El pequeño cuerpo de Amura Michelle Smallwood, cuando fue examinado, se convirtió en el registro más claro de todo lo que había soportado. Y los especialistas forenses identificaron alrededor de 70 señales separadas de maltrato en su cabeza, rostro, torso y extremidades. En su carita había varias zonas de decoloración en diferentes etapas, algunas más antiguas y otras recientes con ligera hinchazón, junto con pequeñas marcas superficiales en su delicada piel y señales visibles alrededor de los ojos y la nariz. Su cabeza mostraba indicios de un fuerte impacto que había generado un interno. Y dentro de su cuerpo, varios órganos, incluyendo el hígado, presentaban señales serias de afectación, lo que confirmaba que Amura había sido sometida a una fuerza dañina repetida. Sus brazos y piernas tenían numerosas zonas de decoloración correspondientes a distintos momentos, dejando claro que lo ocurrido no fue un solo incidente, sino el resultado de un patrón prolongado. Los médicos de emergencia señalaron después que les costó encontrar un área adecuada en sus brazos para colocar una vía porque gran parte de su piel ya había sido afectada. Más aún, la evaluación reveló indicios que sugerían que había sufrido un tipo de violación física. Un detalle que conmocionó profundamente a la comunidad y dejó un impacto duradero en los investigadores, el personal médico y todas las personas que siguieron el caso. El cuerpo de Amura, con solo 3 años, se convirtió en la evidencia más desgarradora de todas, mostrando a una niña que había soportado un daño grave y prolongado, con cada rastro recordando dolorosamente el silencio y la ausencia de protección de los adultos que debieron cuidarla. En Baptist Health Corbin, los médicos y enfermeras lo entregaron todo, usando cada recurso posible para salvar una vida: compresiones en el pecho, apoyo respiratorio, medicación, con cada minuto avanzando bajo una urgencia abrumadora. Pero el impacto que había sufrido Amura era demasiado grave. Ha recibido un daño crítico. Sus órganos internos estaban fallando, y las múltiples señales de angustia en su pequeño cuerpo habían eliminado incluso la mínima posibilidad de sobrevivir. Y finalmente se vieron obligados a pronunciar las palabras que nadie quería escuchar. Amura Michelle Smallwood había tenido una pérdida trágica. Tenía solo 3 años. Una niña que amaba los unicornios y creía que los adultos siempre la mantendrían a salvo. Pero en sus últimos días soportó un sufrimiento prolongado y dejó este mundo sola, abandonada por la persona que debía protegerla. Cuando Alexandra llegó al hospital, se convirtió en el acto final de traición hacia su hija, porque mientras el personal médico permanecía en shock tras no poder salvar a Amura, Alexandra no mostró el dolor que se esperaría de una madre que pierde a su niña, y, en cambio, dirigió su enojo contra quienes habían hecho todo lo posible, gritando: «Esto es culpa de ustedes. Ustedes son la razón por la que ella ya no está». Acusaciones que sorprendieron a todos, viniendo de la misma madre que había ignorado las señales de advertencia durante semanas. 3 días después,
Alexandra provocó aún más indignación al publicar un largo mensaje en Internet, escribiendo: «Nadie sabe lo que pasó ese día. Yo no estaba allí. Estaba en el trabajo». Y luego defendiéndose con: «Si alguna vez hubiera pensado que mi hija no estaba segura o en peligro, jamás la habría dejado con él». Palabras que no solo negaban su responsabilidad, sino que intentaban presentarla como víctima en lugar de reconocer que su indiferencia había abierto la puerta a la tragedia. Esa publicación reveló la verdadera mentalidad de Alexandra, porque en lugar de llorar a su hija de 3 años, convirtió la situación en una justificación personal, sin mostrar señales de una madre en duelo, solo una desconexión centrada en sí misma, transformando incluso la pérdida trágica de Amura en una historia sobre sus propias dificultades, lo que enfureció profundamente a la comunidad, ya que mientras otros rezaban y lloraban por Amura, Alexandra siguió evitando asumir responsabilidad en vez de admitir que su silencio y descuido permitieron que el daño prevaleciera. El hombre de 22 años del condado de Whitley está acusado de un hecho trágico de primer grado tras la pérdida de una niña de 3 años. Jordan Blake Taylor, de Woodbine, fue detenido y está en el centro de detención del condado de Whitley. Los equipos de EMS fueron llamados a la casa el domingo, donde la niña fue encontrada sin reacción. El caso está bajo investigación por la Policía Estatal de Kentucky. Taylor tuvo su primera comparecencia en la corte esta mañana. El juicio de Jordan Taylor se llevó a cabo solo 2 meses después de la pérdida trágica de Amura Michelle Smallwood y atrajo una atención significativa de la comunidad, con residentes locales, muchos llenos de indignación y tristeza, reuniéndose en la sala para ver al hombre acusado de provocar el desgarrador incidente que involucró a una niña de 3 años. Pero la mayor sorpresa no vino de Jordan. Durante ese mismo juicio, Alexandra Ward, la madre de 20 años que debía haber sido el apoyo y la protección de Amura, fue puesta bajo custodia por la policía. Ella, junto con otros amigos y familia, algunos usando camisetas que decían justicia para los amigos de papá, ellos mostraron claro impacto y sorpresa cuando el alguacil adjunto sacó a la joven de 20 años de la sala del tribunal con esposas y luego la llevó al otro lado de la calle a la oficina del alguacil para su procesamiento. En Kentucky, tienes un deber legal afirmativo como padre de proteger a tus hijos y mantenerlos lejos de cualquier daño. Además de ser un deber moral, es una obligación legal, y los padres que no protegen a sus hijos de sufrir consecuencias como esta son responsables por el delito como si lo hubieran cometido ellos mismos. En el estado de Kentucky, la ley es muy clara. Como madre o padre, tienes la obligación legal y moral de proteger a tus hijos y mantenerlos a salvo de cualquier peligro. Y cuando una persona a cargo ignora deliberadamente esa responsabilidad y permite que un menor permanezca en una situación dañina, puede ser considerada responsable de la misma manera que quien causó directamente el hecho. En el caso de Alexandra Ward, la evidencia presentada en el tribunal fue innegable, con meses de mensajes que mostraban que sabía que Jordan Taylor estaba tratando a Amura de manera perjudicial, y sus búsquedas en Internet sobre cómo ocultar decoloraciones y reducir la hinchazón facial confirmaron aún más que Alexandra eligió encubrir en lugar de proteger. Varios testigos también afirmaron que la habían advertido muchas veces, pero ella ignoró cada señal. Puede que Alexandra no haya tocado directamente a su hija, pero sus acciones irresponsables permitieron sin querer que la tragedia ocurriera, dejando a la pequeña enfrentarse a ese sufrimiento completamente sola. En octubre de 2024, después de meses bajo custodia,
Jordan Taylor finalmente se presentó ante el tribunal para enfrentar la justicia y, ante la abrumadora evidencia, desde los hallazgos forenses hasta los mensajes de texto y el video que él mismo había enviado, decidió declararse culpable. Admitió 3 cargos graves: causar una pérdida trágica, dar declaraciones falsas y provocar una restricción dañina de la respiración. Y su sentencia fue cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Un acuerdo que le evitó enfrentar la pena capital que los fiscales Erabas estaban preparados para solicitar, lo que significa que pasará el resto de su vida en prisión sin oportunidad de volver a la sociedad. 6 meses después, en abril de 2025, fue el turno de Alexandra Ward de presentarse ante el tribunal. Y aunque inicialmente la joven madre de 20 años había sido considerada testigo junto a Jordan, la evidencia presentada lo cambió todo. Con un juicio de una semana que incluyó decenas de testimonios, capturas de mensajes y hallazgos de la investigación que demostraron que Alexandra sabía del trato perjudicial y aún así eligió ignorarlo. El jurado tardó solo 50 minutos en llegar a un veredicto, declarándola culpable de ser cómplice en causar una pérdida trágica y en la restricción dañina de la respiración, y fue sentenciada a cadena perpetua. Aunque a diferencia de Jordan, ella podrá solicitar libertad condicional después de 20 años. Cuando se leyó la sentencia, muchas personas en la sala lloraron, porque para la comunidad la justicia finalmente había hablado por Amura Michelle Smallwood, la niña de 3 años que nunca tuvo la oportunidad de crecer, pero cuya historia servirá para siempre como un recordatorio de la responsabilidad, la compasión y el valor que los adultos deben tener para proteger a los niños. Pero el patrón de conducta dañina de Jordan Taylor no terminó allí. En agosto de 2023, un gran jurado del condado de Clay lo acusó oficialmente en relación con la de su hijo de 6 meses, Javon Kingston Blake Taylor, ocurrida en 2020. Y en ese momento, la causa de su pérdida había sido registrada como indeterminada, porque el examen forense no pudo llegar a una conclusión clara. Sin embargo, trágica de Amura, en circunstancias similares, los investigadores identificaron un patrón repetido y se vieron obligados a reabrir el caso. Y Jordan ahora enfrenta un segundo juicio programado para septiembre de 2026, con los fiscales considerando solicitar la pena más alta permitida por la ley, una sentencia máxima para alguien acusado de causar repetidamente tragedias a vidas inocentes. Mientras el caso avanza por el proceso legal, una familia necesita ayuda con los gastos del funeral. Los amigos están ofreciendo apoyo con el recorrido benéfico planeado a las 4 en viernes en el Walmart de Corbin. Desde ahí, vamos a seguir hasta el lugar de descanso. Vamos a hacer una suelta de globos. Aunque la justicia ha hablado, el dolor que dejó Amura sigue presente. En la ciudad de Corbin, la comunidad aún se reúne en su cumpleaños, llevando globos con forma de unicornio, el símbolo de la alegría sencilla que Amura amaba, y los sueltan hacia el cielo pálido de Kentucky. Globos brillantes que ascienden, llevando amor, tristeza y la promesa de que la memoria de Amura Michelle Smallwood nunca será olvidada. Nunca faltan flores frescas en su pequeño lugar de descanso, y su nombre sigue pronunciándose con ternura. Un recordatorio de que su luz era demasiado intensa para que la oscuridad pudiera apagarla. Su historia no es solo un relato de dolor,
sino también un llamado para que todos prestemos atención, para que alcemos la voz con valentía y protejamos a los niños antes de que sea demasiado tarde. La historia de Amura Michelle Smallwood es una herida profunda para la comunidad de Kentucky. Una niña de 3 años que amaba los unicornios y los moños coloridos, pero que tuvo que dejar este mundo en una pérdida inimaginable. Una pérdida que no solo expuso la crueldad de un adulto dañino, sino también la indiferencia de una madre y las fallas de un sistema que debió actuar antes. Este no es solo un caso doloroso, sino un verdadero true crime documentary que nos recuerda que las señales de advertencia siempre están ahí, y que si los adultos guardan silencio o si una comunidad mira hacia otro lado, es costar la vida de un niño. Amura merece ser recordada no solo como una víctima, sino como un recordatorio poderoso de que, aunque la luz de un niño puede verse ensombrecida, el mensaje de su historia debe convertirse en una guía para evitar que tragedias así vuelvan a ocurrir. Este vídeo fue creado para educar y aumentar la conciencia de la comunidad sobre la justicia y la protección infantil, sin ninguna intención de utilizar elementos sensacionalistas o impactantes. Gracias por quedarte hasta el final de la historia de Amura Michelle Smallwood, la niña de 3 años con una sonrisa radiante que nos dejó una profunda lección sobre el amor, la pérdida y la responsabilidad que los adultos tenemos de proteger a los niños más vulnerables. Tu cuidado, tu compasión y tu empatía son lo que garantiza que víctimas como Amura Michelle Smallwood nunca sean olvidadas y que tragedias como esta no vuelvan a ocurrir. Por favor, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para acompañarnos en futuros episodios de True Crime Documentary, donde cada historia es una voz por la justicia para los niños, por la protección infantil y por un mundo en el que cada niño esté seguro, amado y escuchado.